Hola, bienvenidos de nuevo. En esta sesión estaremos viendo sobre el spin de nuevo, en el cual estamos continuando con la idea de spin un medio específicamente, y vamos a ver algo sobre medidas simultáneas en los distintos ejes, así como lo que es la adición de momento angular de una manera breve y algo limitada en realidad. Entonces, recordamos que lo que ya vimos es que estamos haciendo actuar los operadores de manera natural sobre los eigenestados del operador SZ o S cuadrada. Estamos con la idea de una sola partícula con spin un medio. Entonces en este caso ya sabemos que esto otorga h barra sobre 2 más, por ejemplo. O si ponemos un menos aquí, tenemos que esto va a ser simplemente un cambio de signo, ¿no? Y esos son los dos eigenvalores para los dos eigenestados posibles de esto. También sabemos que S cuadrada va a otorgar S por S más 1 y por H barra cuadrada, donde S estamos nombrando que toma el valor un medio específicamente, ¿no? En este caso también ya dijimos que si hacemos esto lo justificamos directamente a través de la forma de las matrices de Pauli, que si nosotros buscamos los eigenvectores de Sx, entonces lo que vamos a tener es que estos están dados como de manera normalizada. Si esto ya está normalizado, obviamente sería aquí tener la suma o resta de estos dos eigenvectores de Sz. Y en cambio, más menos, esto sería para Sy, sería 1 sobre raíz de 2 más menos y veces el vector menos. Obviamente esto en forma de vectores también podemos decir simplemente que lo que corresponde al 1, 0 en la otra matriz, en realidad este vector, podríamos decir que es directamente 1 sobre raíz de 2, y aquí va a aparecer un 1, y aquí un más menos 1, y aquí de manera similar, pero con un i aquí abajo. Entonces, dicho esto, podemos incluso invertir estas relaciones de tal manera que sabemos que más menos, es decir, si hacemos, si digamos que tomamos en cuenta estos eigenvectores de Sx, si ponemos más menos pero para z, entonces lo que tendríamos que hacer es sumar. Con eso se va a cancelar este segundo término, y esa suma otorga un 2. 2 entre raíz de 2 es 1 sobre raíz de 2. Entonces de nuevo otorga 1 sobre raíz de 2 para el caso del positivo, y que sería más x más y un menos x aquí. Ese sería para el más, y para el menos lo que vemos es que tendríamos que hacer la resta del positivo con el negativo. Ocurriría exactamente lo mismo, pero el que se cancela es este más. Entonces simplemente aparecería como un menos aquí. Esto es, estamos invirtiendo las ecuaciones, ¿no? Y por otro lado, también podríamos expresar el mismo vector más o el mismo vector menos. Aquí nada más hay un detalle. Bueno, lo voy a expresar aquí, sí lo vamos a hacer por partes. Por ejemplo, para el caso del más, que sabemos que es el z, de nuevo hacemos la suma de estos dos que aparecen aquí de manera resumida. Entonces eso de nuevo va a quedar 1 entre raíz de 2 más y menos, pero el que corresponde a la parte de y. Y lo que es menos, en realidad ahí nos fijamos que lo que va a ocurrir es que si hacemos la resta en el mismo sentido, sí se puede hacer, pero va a quedar, al final, la división va a ser 1 sobre raíz de 2 por i, porque tenemos que pasar dividiendo el i. Entonces de nuevo sería más y, perdón, aquí era más, y aquí sería menos y. Podría parecer que son bastante equivalentes muchos de estos estados. Por ejemplo, esto se parece a esto bastante, pero el factor de fase es importante. Vamos a ver. O deberían poder visualizarlo después de lo que vamos a hablar. Esto lo hacemos porque de manera general, en estos estados de spin, lo que tenemos es que podemos expresar
chi como si fuera alfa más cierto beta menos, es decir, esta es la forma general en términos de los eigenvectores de SZ. Y lo que tenemos es que si va a estar normalizado va a cumplir obviamente con la propiedad. Alfa y beta en general son complejos, entonces van a cumplir con esto si es que están normalizados. Entonces estamos pensando en eso, de hecho, precisamente. Y esto permite que podamos expresar en términos, sea de este más, por ejemplo, lo podemos expresar en términos de su correspondiente expresión en términos de más y menos, pero en x, y por lo tanto, haciendo la sustitución, por ejemplo, para ese caso tendríamos que alfa, aquí tendríamos más x más menos menos, pero en términos de x, y aquí sería beta. Bueno, claro, todo sobre raíz de 2. Estamos pensando que todo está normalizado, entonces va a quedar sobre raíz de 2. Aquí también va a quedar sobre raíz de 2, pero queda una resta, ¿no? Menos x. Obviamente esto puede factorizarse para dejarlo en la misma forma que aparece aquí, pero en términos de los eigenvectores de Sx. Entonces, dados este alfa y beta que conocemos en términos de eigenvectores de Sz, tenemos que aquí va a quedar como 1 sobre raíz de 2, que multiplica, lo voy a dejar así, y va a ser aquí alfa más beta más x más alfa menos beta menos, pero en x. Es decir, esta es la forma, podríamos decir alfa x es igual a esto y alfa y beta x es igual a esto. Es decir, como sabemos, la probabilidad de que al medir Sx ya como un valor, es decir, mides el observable, de que h barra tome el valor más menos o más h barra sobre 2, va a estar dada simplemente por el módulo al cuadrado de esto. Recuerden que en realidad aquí lo que hacemos es multiplicar por más, en este caso por más x, lo estoy poniendo el índice aquí, esta cantidad, y tienes que hacer el módulo al cuadrado de esto. Eso es la idea de probabilidad. Recuerden que esa también la usamos. Este es para el caso discreto. Antes, para el caso de la función de onda, nada más reminiscente de esto. Por ejemplo, en una dimensión, esto era el valor que teníamos que tomar en cuenta. Nada más teníamos que hacer una integración porque era un valor continuo. En este caso es más directo. La probabilidad está dado por esto simplemente. Entonces la amplitud de probabilidad en este caso queda como un medio del valor absoluto de alfa más beta y así. El módulo al cuadrado de la suma de estos dos complejos en general, ¿no? Y de manera similar, para el caso de y para ese x igual a menos h barra sobre 2, obviamente, lo que va a dar en la probabilidad va a ser la resta. Podemos verificar que su módulo es 1, eso se puede hacer de manera breve, aunque ya sabemos que el módulo de esto ya era 1. En términos de esto se puede verificar explícitamente también, considerando que la suma de estos dos tiene que dar igual a 1, tal como corresponde aquí cuando hacíamos esto, ¿verdad? Entonces, para el caso de x, simplemente lo que tendríamos que hacer es, obviamente lo que otorga esto es un cuarto, porque aquí aparece un medio y aparece un medio, y tendríamos que elevar al cuadrado de esto, que en realidad corresponde a ser alfa conjugado más beta conjugado, multiplicado por alfa más beta original. Y en este caso vamos a sumar alfa conjugado menos beta conjugado multiplicado por alfa menos beta. Obviamente, si seguimos esta idea, lo que tenemos es que
aquí va a quedar el módulo de alfa al cuadrado más nada más aquí un medio vaya, estamos mal aquí, ¿verdad? Aquí simplemente era un medio porque simplemente estamos sumando esas dos cosas. Aquí un error. Entonces aquí quitamos esto y es un medio en realidad. Entonces esto es un medio y aquí queda alfa cuadrada, este por este, y después queda el módulo de beta elevado al cuadrado. Por acá también quedan esos dos veces. De hecho, lo que son los cruzados, alfa conjugado por alfa, también aparece aquí. Perdón, alfa conjugado con beta más bien, quería decir. Alfa conjugado con beta aparece aquí, pero alfa conjugado con beta también aparece aquí con signo contrario. Todos los cruzados se cancelan. Entonces lo que vemos es que simplemente, y de acá también aparece alfa conjugado al cuadrado y beta conjugado al cuadrado. Entonces esto aparecen dos veces en realidad. Lo que cancela esto y sabemos que esto es igual a 1. Obviamente la norma es igual a 1. Y de manera similar, para el caso de que esto estuviera en términos de y, pues podrían verificar algo similar para eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a fijarnos por un momento en este caso. Imagínense que lo que tuviéramos, ejemplo, si tenemos que el estado en el que tenemos es un estado puro en el que tenemos precisamente solamente esto, lo que tenemos es que la probabilidad de encontrar ese z inmediatamente después de la medición, es decir, no hay algo que lo perturbe y altere el spin, por ejemplo. Entonces lo que tenemos es que después de medirlo, podríamos decir, digamos que podríamos verlo así, ¿no? Tenemos un estado general y ya teníamos asignadas ciertas probabilidades de acuerdo a cómo era a cómo estaba el experimento. Se había asignado que tenía tal probabilidad de esto y tal probabilidad de tener más h barra sobre 2 y tal probabilidad de tener menos h barra sobre 2 en la componente sz. Haces la medición y te encuentras que es más h barra sobre 2. Después de esa medición, lo que va a quedar es que la probabilidad de encontrar sz igual a h barra sobre 2 positivo es 1. Y la probabilidad de encontrar sz menos h barra sobre 2 es 0. Es decir, estamos seguros de que vamos a volver a obtener más h barra sobre 2 porque simplemente está en este estado. Pero te puedes preguntar, ¿cuál es la probabilidad de encontrar? Y aquí solo hay dos valores. Acuérdense que son los dos únicos eigenvalores también para Sx. De encontrar Sx igual a más h barra sobre 2. Pues como dijimos ahí arriba, recuerden que era la suma de alfa más beta. Aquí básicamente estamos diciendo que alfa es igual a 1 y que beta es igual a 0. Y por lo tanto, la probabilidad es un 1 más 0, es un medio. Un medio. Y de encontrar Sx menos h barra sobre 2, como la probabilidad tiene que completar 1, también es un medio. Eso también se mira simplemente de esta expresión que tenemos acá abajo, que sería un 1 menos un 0. De manera similar, también podríamos hacer el argumento para ese y. Para ese y nos encontramos algo bastante parecido. Fíjense que ocurre cosas muy similares, excepto que aquí aparece un 1 sobre raíz de 2i. Entonces si hacemos algo similar, ¿qué pasaría? Dijimos que el estado general íbamos a llamarle alfa más beta menos. Y sabemos que en términos de los eigenvectores de ese y, aparece como 1 sobre raíz de 2. Entonces aquí va a aparecer alfa sobre raíz de 2 también, que multiplica
más y más menos y. Y por otro lado, para el caso de beta, como hicimos allá, esto iba a ser entre raíz de 2 veces y. Era la única diferencia con los que subtitulamos x, ¿no? Y va a ser resta también aquí. De tal forma que podemos expresar esto de nuevo como 1 sobre raíz de 2. Y tendríamos que poner aquí alfa. En realidad esto es un menos i arriba. Entonces podríamos ponerlo como alfa menos i beta multiplicado por el más. Y alfa más i beta multiplicado por el menos. Ese es el equivalente a lo que habíamos dicho antes. De hecho, la única diferencia aquí era que era más beta y este menos i beta. Y de nuevo, con probabilidad para sy igual a más h barra sobre 2, obviamente va a aparecer una probabilidad, y para sy igual a menos h barra sobre 2, otra probabilidad, y estas están dadas simplemente por el módulo al cuadrado de esas cantidades. Entonces aquí va a aparecer como la magnitud de alfa menos i beta. Fíjense que está apareciendo un i que es importante en realidad aquí, y aquí sería el de alfa más i beta. Perdón, aquí es el cuadrado, el módulo al cuadrado sobre 2. Para el caso que dijimos, de nuevo, si este vector es simplemente más, entonces lo que estamos diciendo es que cuando hacemos la transformación, bueno, simplemente lo que tenemos de nuevo es que alfa es igual a 1 y que beta es igual a 0. Y entonces de nuevo tenemos que estas probabilidades se van a un medio para este caso. Es decir, si tenemos la certeza, y eso debería ocurrir para cada uno de los ejes, ¿no? Si tenemos nosotros la total certeza de uno de los valores, de una de las componentes, es decir, sy nosotros sabemos que es igual a más h barra sobre 2, el único valor que vamos a poder medir. Entonces, esto permite, se difuminan los valores posibles para sx y para sy. Y eso es bien importante ahí, y es una de las cosas en las que también existe el principio de incertidumbre en acción, ¿no? Es decir, tomaste originalmente una dirección preferencial para hacer una medida. Lo que viste es que en el experimento de Stein-Gerlach, por ejemplo, viste que la partícula se desvió de tal forma que tiene, bueno, tal vez aquí estoy poniendo al revés el campo magnético, pero es irrelevante. Sabes que es irrelevante para el argumento, porque sabes que la medida dio más h barra sobre 2 y así continúa. Cuando haces posteriormente un experimento con esto rotado en otro eje, ya no sabes cuál es la medida que van a tener en esos. De nuevo, aquí una de las partes importantes es que ahora en términos de, digamos que esto lo rotaste a que esto se esté midiendo tal vez en X o en Y. Ahora tienes totalmente difuminado esto, pero con una ponderación. Es decir, este estado, acuérdense que es totalmente equivalente entonces a que pusieras, por ejemplo, 1 sobre raíz de 2 más X más, perdón, esto puesto de esta forma, ¿no? Entonces tienes probabilidad de un medio para cada uno de esos, decíamos. Esto se veía de acá, o bueno, en este caso también podría ser en términos de Y, de manera similar. Y si haces una nueva medición, lo que haces en realidad es perturbar el sistema. Es decir, si haces una nueva medición, pero ahora, si se mide Sx, ¿qué es lo que pasa? Digamos que obtienes Sx igual a menos un medio de h barra. Eso es irrelevante.
Entonces sabes que el nuevo estado va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Perdón, no 1 sobre raíz de 2. Directamente la idea del colapso de la función de onda, y como estamos pensando que le vamos a tomar un estado normalizado, va a ser este estado normalizado directamente. Entonces la función de onda colapsa de estos eigenestados posibles. ¿Y qué sucede después? Que si vuelves a hacer la medición en ese y, en realidad tú lo perturbaste el sistema al hacer una medición. Porque al hacer la medición hiciste colapsar la función de onda. Todo esto obviamente en la interpretación de Copenhague, que es la que estamos acostumbrados, la de texto. En términos de otras teorías aparecen, o de otras interpretaciones, digamos, de la mecánica cuántica, aparece un poco distinto todo esto, todas estas mismas ideas, pero en términos de medición terminan dando exactamente los mismos valores. Por eso se le llaman interpretaciones de la mecánica cuántica, por más que puedan tener algún sentido profundo eventualmente. Entonces lo que tenemos es que este estado, ahora sabemos, como hicimos esa inversión, sabemos que el estado menos, por ejemplo, ¿dónde lo vimos? Al principio, ¿no? El estado menos x, por ejemplo, es 1 sobre raíz de 2 más menos menos en el términos del otro. Entonces va a ser que esto es lo mismo que poner 1 sobre raíz de 2 más menos menos, es lo que dijimos. En términos de SZ, entonces si vuelves a hacer una medición, ahora tienes la mitad de probabilidad de obtener más h barra sobre 2 y la mitad de probabilidad de obtener h barra sobre 2. Digamos que ese es uno de los aspectos de la cuántica inevitables también, y en las que pues está puesto en acción todo esto que hemos visto, incluso de pues de colapso y de principio de incertidumbre también. Por ejemplo, si desde la primera que dijimos lo que estamos viendo es que si difuminó en X o viceversa, después de hacer la segunda medición, lo que vemos es que eso es tal que si ya tienes uno de estos seguro, en los otros estados se va a mantener el principio de incertidumbre, como pueden verificar fácilmente. Ahora, otra cuestión también podría ser los valores medios. Esto lo voy a mencionar muy breve con un ejemplo. O valores promedios, ¿no? De un operador. Es decir, esto es para mediciones exactas, pero para valor medio, o sea, es decir, tienes el mismo estado preparado de la misma forma, de tal manera que haces el experimento una y otra vez, o equivalentemente tienes un ensemble en el que todos los estados están preparados exactamente de la misma manera. Entonces lo que tienes, digamos, es que vas a obtener un promedio. Digamos que el estado es algo, vamos a poner algo un poco menos limitado que esto, pero es un ejemplo específico. Vamos a pensar en este valor. Algún ejemplo así está en el libro, de hecho. Y aquí vamos a ponerle 1 menos i sobre raíz de 6 menos. Pueden verificar que está normalizado de manera muy directa porque el cuadrado de este es un 4 sextos, mientras que esto es, el módulo del cuadrado es 1 más 1, que son 2 sextos, ¿no? Entonces 4 sextos más 2 sextos da 6 sextos. Por ejemplo, que el operador SZ de manera muy directa, si el promedio, lo que le llamamos promedio, acuérdense que corresponde a este ensanguichado, y lo podemos hacer en términos de sus representaciones matriciales directamente. Acuérdense que esto, en este caso, entonces va a corresponder a que el vector columna que asociamos con este lo tumbamos y le cambiamos i por menos i. Es decir, hacemos su transpuesta conjugada. Entonces en este caso lo que tenemos es que SZ, sabemos la representación que tiene esto, es 1, 0, 0, menos 1 multiplicado por h barra sobre 2, y por aquí a la derecha está apareciendo simplemente el valor 2 sobre raíz de 6, y aquí 1 menos i sobre raíz de 6, y por acá va a aparecer 2 sobre raíz de 6, y aquí va a aparecer 1 más i, acuérdense que hacemos el conjugado sobre raíz de 6. Directamente esto corresponde a tener h barra sobre 2 multiplicando al mismo vector columna, este lo estoy dejando inalterado,
aquí va a ser el 2 sobre raíz de 6, en última instancia va a quedar raíz de 6 por raíz de 6. Entonces podríamos decir que esto es h sobre 12. Y quedaría multiplicado 2, 1 más i aquí. Y por acá quedó un vector columna de resultado de esta multiplicación, que es 2 sobre raíz de 6. Y este simplemente le cambió el signo a este segundo. Entonces quedó menos 1 menos i. Perdón, sobre raíz de 6 no era, ¿verdad? Ya tomamos en cuenta el sobre raíz de 6. Multiplicado por 5 mismo dio 6 y acá abajo dio 12. Entonces esto sería menos 1 menos i. Obviamente esto es lo mismo que h barra sobre 12. Esto de aquí da un 4 y este de aquí otorga un menos 2, ¿verdad? Porque 1 al cuadrado más 1 otorga un 1 más 1. Entonces esto es 2, esto es h barra sobre 6. De manera similar, ya nada más por seguir aquí con el ejemplo, sx, y es bastante trivial hacer esto, sería el mismo tipo de matriz. De nuevo va a ocurrir un sexto, un h barra sobre 2, es decir, va a ocurrir también el h barra sobre 12. Y aquí va a aparecer 1 más i, lo único que cambia es la matriz del medio, que tenía que ver con la matriz de Pauli, o de hecho es la matriz de Pauli porque ya pusimos el h barra sobre 2 considerado aquí. Entonces la matriz de Pauli sigma x, y aquí sería 2 por 1 menos i. Entonces lo que vemos es que, recuerden, de hecho aquí, el efecto de la operación de Sx es intercambiar columnas con vectores, ¿no? El primer elemento va a ser 0 por 1 multiplicado por este. Creo que recibe el nombre algo así como el operador de intercambio, algo así, para el sz. Por lo tanto, aquí va a quedar 1 menos i y un 2. Si se fijan, va a quedar el 2 por 1 otorga 2 por menos i va a ser lo mismo que 2 más i, entonces no va a aparecer el complejo como debe ser para el caso de un observable. Entonces esto es h barra sobre 12 y multiplica simplemente y queda 2 más 2, porque queda 2 por 1 y 2 por 1. Entonces 4 doceavos, que es igual a h barra sobre 3. Fíjense si tiene sentido esto, por ejemplo, en términos del operador original, vemos que en realidad el valor de x, ¿hacia dónde tiende más aquí? En términos de amplitud y de probabilidad, ¿no? Este de aquí dijimos que era 1 más 1, son 2 sextos. Sin embargo, este factor de fase causa que esté más tirado por cierto, bueno, que esté más tirado hacia uno de los dos, ¿no? Los valores que vayas a obtener. O sea, la amplitud de probabilidad aquí es 4 sextos más bien. Y aquí la amplitud de probabilidad es 2 sextos de que obtengas menos h barra sobre 2. Entonces eso causa que lo estés ponderando de manera distinta. Y en lugar de hacerse 0, como sería el caso de que tuvieras aquí un 1 sobre raíz de 2 multiplicado por más aquí y 1 sobre raíz de 2 multiplicado por menos aquí. En ese caso, por ejemplo, tendríamos un 0 directamente, ¿no? Porque tendríamos exactamente el mismo factor de ponderación. Entonces en este caso se tendió más al positivo. Y aquí vamos que es el caso también para ese caso. Perdón, para el caso de Sx también está más tendido al valor positivo. Es decir, después de muchos experimentos, estaríamos viendo un poco más de valores más h barra sobre 2 que de menos h barra sobre 2. Obviamente esto es lo que da conexión también, ya de manera similar se pueden hacer relaciones similares a las que se hicieron antes para momento y posición en las relaciones de Ahrenfest, por ejemplo. Y esto permite que los valores clásicos se puedan conectar con los valores cuánticos cuando se hacen muchísimas mediciones. Esa es la idea de esa conexión con la clásica, ¿no? Vamos por último, este tema tampoco va a ser tan cortito, pero este subtema que vamos a ver sobre adición de momento angular. Entonces, de manera rápida vamos a pensar que tenemos dos partículas. La adición de momento angular es un tema bastante general, ¿no? Pero lo voy a comentar así para caso de partículas de un medio en este caso.
¿En dónde se da adición de momento angular? En sistemas tan simples como un átomo de hidrógeno en el que tengas electrón y protón, ambos tienen spin. Si consideras solamente la variable de spin, obviamente tienen que sumarse de alguna forma los spines. Es un número cuántico que se le llama número cuántico aditivo. Mientras que partículas que son compuestas, como los quarks, por ejemplo, que corresponden a conjuntos se pueden considerar así de manera simple o simplista como conjuntos de 3 quarks, por ejemplo, lo que son todos los bariones, pues tienen que adherirse de alguna manera a los momentos angulares intrínsecos. Y aún más, todavía, el mismo electrón, por ejemplo, si tenemos nosotros, habíamos dicho que estos números van a ser números aditivos, una parte la podemos corresponder al momento angular orbital y la otra parte al momento angular intrínseco. También ahí aparece una forma de adición de momento angular. Pero el caso más simple es este, como siempre, el de sumar spines. Para este caso específico, en lugar de estar utilizando la notación más y menos, voy a utilizar la notación de flechitas para estar especificando esta idea de que estamos con adición de momento angular. Entonces, la partícula 1 puede tomar estos valores, la partícula 2 también puede tomar esos valores, y las combinaciones vamos a considerarlas, digamos, tengamos dos partículas con spin más un medio, pues, es decir, llamamos al número cuántico S1 un medio, al número de la partícula segunda un medio también. Entonces podemos nombrar a estos estados como la formación de un producto tensorial. Hay cuatro posibilidades, obviamente. Una es esta, otra que si uno fuera spin up y otro spin down. Siempre este se va a referir a esto de aquí. En realidad estos son los valores de m más bien, ¿verdad? O sea, la posibilidad de este es más menos un medio y m2, la posibilidad es más menos un medio. Entonces en este caso, si ponemos m1 más un medio y m2 más un medio, es lo que nos estamos fijando con esto, porque estos son números cuánticos, digamos, triviales, porque sabemos que son dos partículas con spin medio. Entonces las otras posibilidades son las mismas que nos otorga el álgebra de Boole para sistemas tipo falso verdadero, y son 4 obviamente. Entonces en este caso, por ejemplo, lo que significa es que este estado es igual a esto, producto tensorial, con esto, donde este se refiere a la partícula 1 y este a la partícula 2, el que está a la derecha siempre. Es decir, lo de la izquierda siempre se va a referir a eso. De tal forma que, por ejemplo, S1X actuando sobre un estado de este tipo, en realidad viene y afecta solo a este, ¿no? Entonces va a ser más H barra, perdón, no S1X, S1Z. S1Z porque nos estamos refiriendo a los eigenestados de SZ, ¿no? En este caso. S1Z multiplicado, aplicado a este estado, por ejemplo, es más H barra sobre 2. Lo voy a poner muchas veces el 1 más bien aquí a la izquierda, ¿no? Más H barra sobre 2 por el mismo vector. Es decir, este es eigenvector de tanto de S1Z como de S2Z, por ejemplo, va a ser menos H barra sobre 2 y por el mismo vector. Entonces lo que podemos notar fácilmente es que, dado este tipo de notación, si consideramos que el vector S1, que ya lo habíamos nombrado antes, va a corresponder a S1X multiplicado por I más S1Y multiplicado por J más S1Z multiplicado por K. Entonces, y S2 de manera similar, cualquiera de las componentes, S2X multiplicado por I más S2Y multiplicado por J más S2Z multiplicado por K, entre ellos sí van a conmutar. Nosotros sabemos que este con este no va a conmutar, por la forma en que actúan específicamente, en la forma, si quieren, en la forma de las matrices de Pauli, porque el conmutador de estos dos es proporcional a S1Z.
Sin embargo, el conmutador entre entre S1Z y S2Z no se ven afectados entre sí simplemente porque puedes hacer primero el orden de 1. Es decir, por ejemplo, si lo hacemos actuar de manera sucesiva S1Z, después va a actuar solamente sobre este. Y por lo tanto va a dar más h barra cuadrada menos h barra cuadrada sobre 4 porque este dio un positivo de más h barra sobre 2, por ejemplo. Y lo podemos haber hecho en cualquiera de los dos órdenes y eso otorga la idea de que el conmutador S1X con S2Y, por ejemplo, o cualquier valor que pongas aquí, S2X o S2Y o S2Z, es igual a 0, etcétera, ¿no? Ahora, la situación es que además podríamos hacer producto tensorial entre cualquier par. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos este correspondiente a la partícula 1 y este multiplicado por la partícula 2, este producto tensorial, fíjense que este es, no le pongo subíndice, quiere decir que es la componente, es el eigenvector de z con eigenvalor más h barra sobre 2. Entonces esto simplemente sería 1 sobre raíz de 2 más con este menos, que esto es correspondiente a la partícula 1, esta es la forma para este, pues, para la partícula 1, y esto sería producto tensorial con lo que corresponde a la partícula 2, pero este es directamente simplemente esto. Entonces lo que queremos decir aquí es que esto sería 1 sobre raíz de 2, y este aparecería en la forma de esta mezcla, ¿no? Nada más es como para acostumbrarnos a la notación, y obviamente todas las demás combinaciones, por ejemplo, este con el que tiene índice abajo, obviamente tomaría la forma de que este segundo tomaría la flechita hacia abajo y todos son vectores distintos. Sin embargo, la forma más general para un estado de spin en el que se están sumando los momentos angulares, pues tomaría la forma, es esta, vamos a llamarle alfa, más cierto beta posible multiplicado por esto. Acuérdense, la primera entrada siempre la primera partícula, más gamma, vamos a poner el otro mezclado y vamos a poner delta a la última entrada. Con las dos flechitas hacia abajo. Esto en realidad no es producto general o producto tensorial en general. En general. ¿Por qué razón? Para hacer producto tensorial hubiera sido, por ejemplo, que hubiéramos puesto algo como esto, ¿no? A, para la primera partícula, un estado de este tipo genérico, A más B, así. Multiplicado tensorialmente, vamos a dejarlo así, con un C para la segunda partícula, ponderado de esa forma, ¿no? Son dos estados generales en la forma de producto tensorial, entonces obviamente aquí lo que otorga es cierto A multiplicado con flechita arriba, spin up, más, perdón, esto es A por C, son complejos en general, más, aquí sería A por D multiplicado por flechita arriba, flechita abajo, up, down, respectivamente en esas dos partículas, más BC para el que tiene flechita abajo y flechita arriba en ese orden, y por último más BD multiplicado por flechita abajo, flechita abajo. Obviamente, para que estos dos fueran iguales, lo que tendría que suceder es que alfa fuera igual a A por C, que beta es igual a A por D, que gamma es igual a B por C y que delta sea igual a B por D, en esa relación. Y obviamente, si hacemos la división, por ejemplo, alfa entre beta, se va el A y te quedaría C entre D. Y también podemos obtener eso exactamente como gamma sobre delta, para que se cancele B. Eso daría la división C entre D en ambos lugares. Entonces, solo si se cumple esto,
el estado de acá arriba, ese estado genérico, podía ser factorizable. Es factorizable como producto tensorial. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el caso de cómo se relaciona. Vamos a ver algo sobre cambio de base. Porque hay algo muy simple, ¿no? Hay algo que aquí, por ejemplo, si hacemos el operador S2 cuadrado y lo hacemos actuar, voy a poner aquí específicamente, en lugar de, yo les había dicho, no estamos nombrando, aquí siempre estamos nombrando el valor de m básicamente, que es más menos un medio para cada uno de ellos, ¿no? M1, por ejemplo, aquí es más un medio, M2 es igual a más un medio, M1 aquí es más un medio, aquí M2 es igual a menos un medio, etcétera. Pero obviamente para ambos se cumple que S tiene el valor un medio, es decir, este está fijo y muchas veces se omite. Sin embargo, recalcándolo aquí, tendríamos la idea, como estos son valores S1 más un medio, así, sabemos que esto, perdón, aquí sería más bien, lo que quería decir es S correspondiente a la partícula 1, entonces voy a borrar esto, sería simplemente, como es la partícula 1, solo toma en cuenta esto, es S1 por S1 más 1 por h barra cuadrada por el mismo vector. S1, S2, M1, M2. Y etcétera, ¿no? Para todos los valores. Por ejemplo, también de manera similar, SZ, pero para la partícula 2, simplemente te dice esto, que va a actuar solamente sobre este índice. Entonces va a ser M2 por h barra, pero por el mismo eigenvector. Entonces vamos a ver cómo es el efecto de la suma de momento angular. En este caso, por ejemplo, para ese z es muy directo, ¿no? Porque lo que tenemos es que ese z total va a ser igual a ese z de la partícula 1 más ese z de la partícula 2. Pero para ese cuadrado es más complicado, porque ese cuadrado total en realidad tiene que ver con lo que habíamos dicho de que tenemos un S1, S para la partícula 1, y aquí tenemos S para la partícula 2, y este es el S total, pero lo que necesitamos es el cuadrado de esto, como hemos visto. Entonces el cuadrado de este involucra por ahí algún producto punto y no es tan directo. Para ese Z sí es directo y los eigenvalores resultan ser directos. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, si hacemos nosotros, lo hacemos actuar sobre un eigenvector genérico, lo que vamos a ver es que el S1 viene y actúa solamente sobre esta parte, pero sigue siendo un múltiplo de esto. Entonces, de manera automática, ese Z actuando sobre esos vectores que decíamos, va a tomar la forma simplemente como M1 más M2 H barra actuando sobre esos mismos vectores que decimos. Pero ahora queremos fijarnos, es decir, pero ahora nos fijamos en qué pasa con los otros valores mismos del S, ¿no? Es decir, el S, el resultado es, en general, que en la suma, por ejemplo, para este caso que es un medio y un medio para una partícula, podemos tener la posibilidad de que tengamos 1 o solamente 0. Pero vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? Es decir, como momento angular total. Y debe cumplir además con las propiedades normales que conocemos del momento angular, de que se van a ir por enteros. Por ejemplo, para el caso de partícula menos un medio, se va 1 hacia arriba. Para el caso de una partícula de que J, vamos a llamarle, de que J fuera igual a 1 o que L fuera igual a 1, tenemos la propiedad de que es 0, 1, 2 en adelante. Siempre en valores enteros hacia arriba. Entonces el momento angular total debe cumplir con esa propiedad. Y eso es lo que nos encontramos como sigue. Vamos a considerar el sistema de dos partículas. En este caso lo que tenemos es que este estado en realidad corresponde a lo que dijimos como un medio para cada una de las partículas. Eso es esto es el valor de S1, S2
y M1, M2, lo que significa es, al estar así, es que este es más un medio y que este es más un medio. Obviamente ya en términos de eigenvalores vamos multiplicado por h barra, pero simplemente se nombran así porque son los valores de m específicamente. Mientras que flechita, flechita, en este caso, siguen siendo estos dos mismos valores. Este es el valor fijo que nos otorga el s cuadrada individualmente para cada una de las partículas. Entonces en este caso es más un medio, pero aquí es menos un medio. Y para el caso flechita abajo, flechita arriba, siguen siendo un medio estos dos, pero el caso es que ahora el primero es menos un medio y el segundo es más un medio. Y por último, el flechita abajo corresponde a dejar fijos estos como dijimos, pero ambos negativos en m. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que como dijimos que este momento angular es una suma, entonces lo que está ocurriendo es que, es decir, como m es igual a m1 más m2, en este caso m vale más 1, es decir, ya se comporta en algo parecido a algo que sí puede ser momento angular orbital, aunque no lo sea, sigue siendo algo intrínseco y de suma momentos angulares. Y en este caso esto otorga un 0, y este caso otorga un 0 y este otorga un menos 1. Pero nosotros sabemos que deben ser solamente 3 eigenvalores y aquí parece haber un duplicado. Entonces la idea correcta, más bien para irte al operador, a los eigenvalores de s cuadrada total, es decir, esto está de acuerdo con lo que conocemos de que si tenemos cierto momento angular total, nosotros sabemos que m corre de 1, 0 o menos 1, siempre y cuando lo que tengamos es que el s total en este caso, lo que está diciendo es que corresponde a 1 para estos tres valores posibles. Claro, también podemos tener solamente el del 0, eso se da de manera automática aquí para estos dos, de hecho. Entonces, ¿cómo se solventa ese problema? Entonces aquí es donde entramos a la idea de que podemos utilizar usamos operador de bajada. ¿Y qué es el operador de bajada? Bueno, el operador de bajada, digamos, lo tenemos en el máximo, es decir, todos los espines alineados. Si hacemos j menos, en realidad lo que queremos decir, perdón, vamos a llamarle s menos directamente. S menos, recordemos que esto va a corresponder a hacer un bajado. Aquí simplemente es aditivo, ¿no? Es S1 menos, o sea, correspondiente a la partícula 1 y a la partícula 2 también aplicarlo. Porque el total va a tener que ver, acuérdense que Sx y Sy son los que definen a estos. Por ejemplo, S1 menos en realidad corresponde a simplemente Sx menos y Sy, si no recuerdo mal. Pero para la partícula 1 obviamente, ¿no? Y estos sí son aditivos, tal como vimos para el caso del z. Estos son números cuánticos aditivos directamente, Sx y Sy, etc. Pero individualmente. Entonces, si hacemos la suma de estos dos, te queda Sx total en realidad. Es decir, este sería el Sx total menos y Sy total. Eso sería el significado de eso, de por qué es posible ponerlo de esta forma simple también. Y si lo ponemos en términos de las matrices de Pauli, si ustedes recuerdan, esto sería lo mismo que poner h barra sobre 2. Y después lo que haces es la suma, pero acuérdense que este tiene la forma de h barra sobre 2, es decir, esto es proporcional a 0, 1, 1, 0, más, aquí sería menos i, veces 0 menos i y 0. Entonces si se fijan, aquí lo que tendrías es más bien un 0, i cuadrada es igual a menos 1, y por lo tanto otorgas 1 menos 1 da 0. Pero aquí i cuadrada es igual a menos 1, menos por menos da más, y queda una suma. Entonces queda un 2. Entonces si ustedes recuerdan, la forma de esto matricial es h barra 0, 0, 1, 0, mientras que el operador de subida era 0, 0, 1 aquí. Tal vez lo argumentamos de distinta manera, pero era equivalente a esto.
Entonces lo que tenemos es que en especial si actuamos S menos sobre el estado 1, 0, entonces lo que va a otorgar es que va a ser H barra, y al poner 0, 1, 0 por aquí, te otorga un 0 por aquí y un 1 por aquí. Es decir, te lo intercambia también, ¿no? Un efecto muy parecido al de la misma SX. Entonces lo que tenemos, por cierto, si hacemos S menos 0, 1, entonces también de nuevo los voy a intercambiar, porque si pusiéramos un 0, 1 por aquí, perdón, no lo intercambia, simplemente baja el estado al de subida, ¿no? Eso va a ser lo importante aquí. Para el S+, su actuación es distinta, ¿no? Entonces nos interesó solamente sobre el estado spin-up. Y entonces vamos a aplicarlo, si hacemos S menos total actuando sobre esto, lo que vemos es que el S menos de la partícula 1 viene y baja esto, en una, lo baja y queda esto. Este es para la partícula 1. Pero para la partícula 2, lo que va a hacer también hace algo similar, pero solo baja la flechita esta y lo multiplica por H barra. Entonces aquí va a ser flechita arriba y flechita abajo. Y obviamente lo que podemos esperar de aquí es que podemos normalizar este vector ya después de hacer esto. Entonces lo que nos quedamos es con tres posibilidades y ahora le vamos a llamar así, ¿no? Es decir, vamos a tomar en cuenta que ahora nuestra base también es fija, con un S cuadrada total, con un SZ total, y en términos de sus valores M en general. Entonces podríamos decir que lo que hicimos fue pasar de una base en la que tenemos una mezcla J, lo voy a llamar S, de tener S1, S2, M1, M2, pasamos a una base en la que nombramos solamente los totales. Acuérdense que en realidad aquí ya hay una conexión, pero y tomamos los valores posibles de S de acuerdo a todo eso, del S total. Entonces, para este caso, lo que estamos diciendo específicamente es que, vamos a borrar esto, en esta base S toma los valores solamente 0, 1, por ejemplo para este caso 1, porque dijimos S es simplemente S1 más S2, ¿verdad? Es uno de los valores posibles, el solamente sumar estos. Entonces todos los que tengan valor 1, de acuerdo, esto nos fijamos más bien de acuerdo a esto que aparece a la derecha, es simplemente 1, 0 o menos 1. Y su vector sería 1, 1, lo dejamos simplemente como el que ya conocemos, flechita arriba, es decir, esto es lo que está apareciendo aquí. Para este 0, tenemos más bien una combinación lineal de estos dos, eso es lo que está diciendo esto de aquí. Entonces cuando tenemos un 1 pero con un 0 aquí, tenemos una combinación lineal que es 1 sobre raíz de 2, spin up, spin down, simplemente los pongo al revés, spin down, spin up. Y para el caso 1 menos 1, que sabemos que este puede tomar, para un spin 1 total, solamente puede tomar los tres valores m, 1, 0, menos 1, pues simplemente sería este eigenvector normalizado. Entonces esta es la idea de que a esto se le llame que es un triplete, mientras que para cuando tengamos algo como esto, por ejemplo si nosotros queremos tener solamente el 0, 0, sabemos
que los únicos estados que pueden dar 0 son las mezclas de un medio con menos un medio. Entonces quiere decir que automáticamente el estado que ya obtuvimos, el 0, 0, es la única combinación que puede existir para esto. Lineal, ¿no? Entonces lo que tenemos es que para que el spin sea, para que el estado M tome 0, el momento angular va a ser 0. Si medimos que el momento angular vale 0, pues, de acuerdo a esas posibilidades, entonces a esto se le llama singlete o singulete. Nunca he sabido leerlo eso. Y así sucesivamente. Claro, todo esto forma parte de una teoría más general, pero lo que vemos, esas eran las únicas combinaciones que se podían obtener. Entonces, cuando era 1, si nos fijamos, aquí solo pudieron obtener 3 valores con el caso más general. Quiere decir que esto otorga el máximo spin que puede obtenerse del momento angular total. Esa es la idea de la suma. Y vimos que solo pudo tomar esos dos valores. De hecho, de manera general, en general, es decir, lo que vamos a tener es que el máximo valor de spin total está dado por S1 más S2. Después de eso se va bajando a S1 más S2 menos 1, a S1 más S2 menos 2, suponiendo que no llegues al tope, hasta lo que sea la resta, el valor absoluto de S1 menos S2. Vemos que este es el caso aquí. Por ejemplo, obtuvimos un medio más un medio, dio 1. Y si le restas 1, llegas a 0. Que ese es un medio menos un medio. Por ejemplo, si pusieras partículas, no necesitan ser fundamentales, ¿no? Es decir, si hay partículas con spin 3 medios, por ejemplo, una partícula de spin 3 medios con alguna partícula 2, si S1 es igual a esto, digamos que tuviéramos esa combinación de S1, S2, ibas a poder obtener como valor máximo 4 medios más 3 medios son 7 medios, ¿no? Entonces va a ser 7 medios, 5 medios. La resta de ellos dos es 4 medios menos un medio, entonces esto va disminuyendo hasta que obtengas un medio. Si se fijan, eso va a ocurrir prácticamente, bueno, entonces el valor límite lo dictamina la combinación de los dos, ¿no? Bueno, claro, hay muchas, y decíamos algo que comenté hace rato también, es que si J es igual a L más S correspondiente al momento angular orbital, y este sabemos que es el intrínseco, por ejemplo, en el caso de un electrón orbitando alrededor del átomo de hidrógeno, lo que tendrías es que va a depender de este valor específico, pero J solamente va a poder ser L más un medio. Entonces, si se fijan, para un L dado que esté, lo que vamos a poder hacer, si este ya está fijo, entonces lo que va a poder ser solamente L más un medio o L menos un medio. Que por ahí va codificada la idea de que para cualquier función de onda que en ocasiones anteriores ya nombramos como N, L y M, vas a poder tener dos electrones para cada uno de estos. Ya por último, nada más menciono de manera general, a esto no vamos a entrar ni por el momento, pero es importante porque el tema en general del momento angular, en este cambio de base que dijimos, lo puedes expresar como una sumatoria, lo que le llamas en M, en este M total que resultó en estos valores que determina el S total. El S total ya acabamos de mencionar cómo es que cambian. Y M sabemos que va desde el valor positivo máximo hasta el valor negativo y de uno en uno en brinquitos, ¿no? Entonces es la sumatoria en ese valor. Entonces esto sería C M1 M2 M S1 S2 S multiplicado por la base en el otro sistema. Es decir, la base en el sistema de eigenvectores directamente de las dos partículas.
así es como se iría construyendo, donde estos se conocen como son los famosos coeficientes y se usan y son muy útiles, pero decíamos que no vamos a andar sobre eso, ¿no? Clebsch, Gordon. Entonces estos también pueden ser de la forma invertida. Hay todo, si no recuerdo mal, hay todo un capítulo dado para eso en el libro de Kontanogy y no vamos a entrar sobre eso. Entonces para la... incluso temas de aquí tocan lo que se llama teoría de grupos. Tiene que ver con representaciones irreducibles. Y es un tema muy interesante, pero está fuera de los efectos que nos interesan por ahora. En la próxima también estaremos hablando de spin, pero de una manera un poco distinta. Pero sí vamos a retomar esta idea de que podemos tener estados de este tipo, ¿no? Entonces, hasta mañana.